Bueno, esta semana justamente hablamos de fechas especiales y he sabido que los Hasidim acostumbramos a estudiar, entre otras cosas, durante el periodo de un año entero, el libro Tanya, el libro Tanya que escribió el Alter Rebbe. Y justamente se está por terminar porque se empieza a estudiar. Se empieza a estudiar el día que dijimos que se llama el Rosh Hashanah del Hasidismo, que es este próximo Shabbat. Y encontré muy interesante lo que estudié esta semana para compartirlo con ustedes, una de las últimas partes del Tanya. En realidad no se llama propiamente dicho el Tanya, se llama el Kuntres Ajarón, como el último cuadernillo, el último librito, es un agregado al libro del Tanya. El libro Tanya que se estudia durante el año tiene 53 capítulos, como dijimos otra vez. Después hay cartas, que se llaman Igeret Akdushá, y después está el Kuntre Saharón, que es como un cuadernillo que después lo imprimieron junto con el Tanya. Y trae acá una enseñanza muy linda que quería compartir. Dice así: David Smirot Karit Leu, dice el Talmud le pregunta al rey David, que el rey David en cierto versículo a la Torá la llama un cántico. Entonces como que lo retan a David, del cielo lo retan y le dicen, ¿acaso vos podés a la Torá llamarla un canto? O sea, como que un canto sería algo mundano, algo vulgar, no necesariamente malo, pero es un canto. La Torá, le dice Dios, es mucho más que eso. O sea, David se atrevió a llamar a la Torá un canto, Zmirot, un Zemer, ¿no? Como se dice, un klezmer, un kleizemer, un Zemer. Dice, ¿cómo es que a la Torá la llamás Zmirot? A las alajot, a las leyes de la Torá, ¿cómo es que la llamás Zmirot, cantos? Y dice que esto trajo aparejado un castigo a David, que incluso le fueron a hacer una pregunta. Hay toda una historia en el Tanaj, en la Biblia, que los filisteos tenían, creo que eran los filisteos, vamos a ver más adelante, habían llevado el Arón a Kodesh, el Arón, con las tablas de la ley, se lo habían llevado. Se lo habían llevado, en realidad el pueblo de Israel lo llevó a la guerra, como un método de una protección, y cuando lo volvieron a traer a Jerusalén, lo cargaron sobre los hombros, algo que está prohibido, porque había que cargarlo sobre unos barrales que estaban fijos al arca, o sea, no se podía cargar sobre los hombros. Y dice que cuando le preguntaron a David la ley esta, él no la supo contestar. No supo contestar, le preguntaron si lo podían cargar y él dijo que sí. Se equivocó en una ley muy obvia. Y dice el Talmud que eso fue como un castigo por haber llamado a la Torá Zmirot, un cántico, como haber menospreciado a la Torá. Y ahora vamos a tratar de entender lo que va a explicar el Alter Rebbe acá en el Tanya, en el Kuntre Saharón este. El Alter Rebbe va a tratar de explicar por qué no se puede a la Torá llamarla un cántico. O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo decir la Torá es un canto? Puede ser un canto a la vida, puede ser un canto a un montón de cosas. Los cantos son algo preciado. ¿Qué tiene de malo llamar a la Torá un canto? ¿Sí? Dice que la ley que David se equivocó, incluso los pequeños chicos que van a un heider, a una escuela, ellos la saben. Y David, el rey de Israel, se equivocó en esa ley. Y era un gran sabio de la Torá. Dice, está escrito en el Zohar, está escrito en la Kabbalah, Shibha de Oraita Urrenaná. Dice que la Torá es un canto y una alabanza a Dios. Y tenemos que entender cuál es la alabanza a Dios que implica las alajot, las leyes de la Torá. O sea, decimos que David llamó a la Torá canto, fue castigado por eso, y la Kabbalah dice que en realidad la Torá es un canto a Dios, dedicado a Dios.
Entonces tenemos que entender qué significa todo esto. ¿Es un canto? ¿No es un canto? ¿Hizo bien David en llamarlo de ese modo? ¿No hizo bien? Entonces tenemos que entender qué significa, dice, que cuando decimos que tal cosa está prohibida y tal cosa está permitida, porque dice que David, ¿a qué parte de la Torá llamó un canto? A las leyes de la Torá. A las leyes de la Torá llamó un canto. Entonces tenemos que entender qué significa, según el Zohar, que cuando la Torá dice esto está prohibido o esto está permitido, es una alabanza a Dios. Eso engrandece a Dios. ¿Sí? O sea, podemos decir, ¿se entiende la pregunta? Como que hay alguien que legisló. Dios nos dio unas leyes y decimos, estas leyes, el que esto esté prohibido o que esto esté permitido, engrandecen el nombre de Dios. ¿Qué significa esto? Y dice esto similar a lo que está escrito, Magadruma Seja Hashem Meod Amkum Sheboteja. Hay un versículo que dice, cuán grandes son tus obras, Dios, tus pensamientos son muy profundos. Que aparentemente a priori no se entiende, porque el orden debería ser inverso. Vos primero tenés que decir cuán profundo es tu pensamiento, Dios, y cuán grandes son tus obras, porque para hacer una obra primero tenés que pensarlo. Y el versículo dice cuán grandes son tus obras y cuán profundos son tus pensamientos. Entonces tenemos que entender por qué lo trae en este orden. Y explica acá el Alter Rebbe que es sabido que en todos los mundos, tanto los mundos superiores como los inferiores, dependen de un pequeño detalle de una mitzvah. Muchas veces uno puede pensar qué diferencia hay si la mitzvah la hago así o no la hago exactamente así. Viene la Cábala, viene el Zohar, viene el Alter Rebbe y nos explica que todos los mundos, la existencia de los mundos y la armonía en los mundos, como que el equilibrio ecológico, el equilibrio universal, depende de cada pequeño detalle de una mitzvah. Por ejemplo, dice, si un sacrificio, una ofrenda que se traía al templo era kasher, dice que se hace una unión en las sefirot espirituales. Las sefirot, sabemos, son niveles espirituales de las cuales la Cábala habla muchísimo. Se unen distintas sefirot. Si está la bondad, está el rigor, está la belleza, Gesed, Gurat, Tiferet. Hay distintas sefirot. Dice que con un pequeño detalle de una mitzvah, por ejemplo, una ofrenda bien realizada, se juntan las sefirot, como que se alinean los astros, por llamarlo de algún modo. O sea, pasan cosas en los cielos, con un detalle de una mitzvah. Esa sería ¿vieron cuando se dice que está todo alineado, los astros están alineados? Bueno, todo eso depende de un detalle de una mitzvah. Y dice que todos los mundos, incluso los espirituales, se elevan para recibir su vitalidad. O sea, la vitalidad la recibimos de Dios mismo. Todos los mundos reciben la vitalidad de Dios mismo. Para recibir esa vitalidad uno tiene que acercarse a la fuente de vida. ¿Cómo se acerca uno a la fuente de vida? A través de las mitzvot, de esos pequeños detalles que a veces nos cuestionamos si son importantes. Y si cambia algún detalle de la Torá, si por ejemplo, si recibió una de los trabajos que se hacían en el templo era salpicar de la sangre de la ofrenda, había que recibir la sangre en un recipiente en la mano derecha. ¿Qué pasaba si lo recibía en la mano izquierda? Ya el sacrificio no era válido, la ofrenda estaba inválida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice, o si lo recibió en un recipiente que no había sido santificado para tal fin, o por ejemplo, si la persona tenía algo que interrumpiera, este es el recipiente, vamos a suponer que este es el recipiente donde yo tengo que recibir la sangre de la ofrenda, y la Torá dice que tengo que tomar el recipiente con mi mano. Ahora, ¿qué pasa si tomo el recipiente y tengo algo en mi mano? Una servilleta, o tengo una curita, o tengo algo que se interpone entre mi mano y el recipiente.
Dice que la ofrenda en muchos de esos casos es inválida, ¿sí? Uno puede decir, son pequeños detalles. Bueno, esos pequeños detalles hacen a la cosa. Esos pequeños detalles hacen... Sí, bueno, un montón. Ahí me dice Hugo, cuando uno se lava las manos, que se acostumbra a sacar el anillo para hacerle tirar yadayim para comer, porque no tiene que haber ninguna interrupción entre el agua y la mano. ¿No? Mientras uno se lava las manos, se sacan los anillos. Como que son un montón de detalles, ¿sí? Perdón, Joel. Sí, También es lo de los zapatos. Pues yo una vez escuché que se pone el derecho primero y después el izquierdo y se atan primero el izquierdo y después el derecho o algo así. sí, ¿Es algo de eso? no, no, todas las costumbres, o sea, eso es una costumbre que no tiene que ver con el templo, pero todas las costumbres y todas las mitzvot, cada pequeño detalle hace a la vitalidad de los mundos, al equilibrio de los mundos. O sea, no podemos despreciar o pensar que esta mitzvah es más importante que aquella porque no lo sabemos. Es bien sabido que cuando el Alter Rebbe lo explica en el Tania, que cuando decimos, hay un dicho en el Talmud, que si una persona tiene más méritos que faltas, es meritorio, es un tzadik. Si tiene más faltas que méritos, es un rayá, es un malvado. Y si tiene mitad y mitad, es un beinoní, es una persona equilibrada. Ahora bien, el Alter Rebbe lo explica bien en el Tania, el Rambam lo trae también muy claramente, que cuando hablamos de cantidad de méritos o de faltas, no podemos hablar de cantidad, porque aparte de la cantidad implica la calidad. Cada cosa tiene su valor y eso nosotros no lo sabemos. O sea, nosotros no podemos valorar las cosas. El único que puede valorar la importancia de cada mitzvah o de cada costumbre incluso es Dios. Nosotros no sabemos. ¿Ah? Yo pensé que ibas a hablar del tema de que en el templo, en el Beit HaMikdash, los sacerdotes servían descalzos. Por eso pensé que hablabas de los zapatos, no podían estar calzados. El servicio era descalzos. ¿Sí? Entonces no podía haber ninguna cosa que interrumpiera entre el piso y el pie del sacerdote, por ejemplo. Entonces todos esos detalles hacen a que los mundos reciban la vitalidad que necesitan para seguir existiendo. Y toda esta vitalidad, dice, la reciben de la fuente misma de Dios, que es la vida, la fuente de todas las vidas, Ein Sof Baruj Hu, o sea, el Dios ilimitado, absoluto. Y así también los tefilim, si un tefilim es kasher, es apto o no es apto, ahí dice cuando un tefilim es apto, se revela en la persona y en el mundo la sabiduría de Dios. Uno se pone los tefilim en la cabeza y el tefilim es kasher, se revela, uno está revelando la sabiduría de Dios en los mundos. No solamente en este mundo, sino en todos los mundos espirituales. Shem Mekora Jaim Lejol Olamot, que estos mundos espirituales son los que dan vida a este mundo físico. Y si un pequeño detalle está mal en los tefilim, todo este proceso no existe, se corta todo ese proceso. ¿Se entiende el concepto que estamos hablando hasta ahora? O sea, cada mitzvah tiene un montón de detalles. Y esos pequeños detalles que uno a veces, capaz que sin querer, ¿no? Tiende a no darle importancia, de eso depende el mundo. O sea, miren lo que estamos hablando, de eso depende el mundo. Y lo mismo en las mitzvot negativas, ¿sí? Por lo tanto, dice, todo aquel que piensa en la grandeza de la obra de Dios, en todo lo que Dios hizo en el mundo, y cómo todo está anulado, todo depende de un pequeño detalle de la mitzvah, esto representa la profundidad del pensamiento de Dios, que nosotros no llegamos a captarlo, ¿sí? Que un pequeño detalle, con un pequeño detalle, todos los mundos se elevan y reciben toda la bendición y toda la vida, toda la vitalidad que necesitan. O Dios libre, lo contrario, si uno no hace las mitzvot, es como que al mundo le falta vida, al mundo le falta algo, no solo a nosotros. Estamos influenciando el mundo. Cuando hablamos de querer cambiar el mundo, es en esto, cambiar el mundo en cada pequeño detalle. No lo entendemos, no lo captamos nosotros. ¿Sí? Alguno lo captará,
algunas cosas uno lo entiende más. O sea, yo entiendo que si no mato a otro, estoy provocando que el mundo sea un mundo donde se pueda vivir. ¿Sí? Pero si me pongo el tefilín no tan perfecto, no lo entiendo. Eso es lo que alguna vez, no sé si recuerdan, explicamos, cómo es que los patriarcas cumplieron la Torá sin haberse entregado. Si siempre lo decimos esto, los patriarcas, Abraham, antes de la entrega de la Torá, los patriarcas cumplieron la Torá. ¿De dónde sacaron la Torá ellos? ¿Alguien se acuerda que lo explicamos? O sea, ¿de dónde sabían que había que ponerse tefilín? No se acuerdan. Habla, Adrián, si querés. No sé si es correcto, que era verbal, era una transmisión verbal o nada que No, ver. eso ni que hablar, ellos lo estudiaban y lo enseñaban, pero el primero que se empezó a poner, ¿de dónde sacó? ¿De dónde sacó Abraham Avinu la idea? O sea, no matar, no robar, no robarle la mujer a otro, no hacer idolatría, todo eso te lo entiendo. Está bien, entra dentro de la lógica. Pero ponerse un pedazo de cuero, ¿cuál es la lógica de todo eso? Lo que habíamos explicado es que ellos tenían una captación de lo espiritual a un nivel tal que del mismo modo que nosotros entendemos que no hay que matar, ellos entendían que tenían que ponerse tefilín. Ellos entendían la estructura espiritual del mundo, cosa que nosotros, y ellos entendían qué es lo que se provocaba en el mundo. O sea, vos sabés, yo sé que si yo empiezo a matar gente, se arma una guerra que va a destruir el mundo. Y una yeshiva de Sheffield que de donde sacaron. Bueno, seguramente eran grandes jajamim, en la yeshivot, había yeshivot, eran gente que eran iluminados. O sea, así como yo entiendo que para que una sociedad subsista y podamos convivir, tengo que no matar, tengo que no robar, tengo que hacer un montón de cosas, ellos entendían que para que el mundo exista se tenía que poner tefilín, no tuvo que venir Dios a decirle. ¿Tá? Entonces dice que de esto vamos a entender la profundidad de Dios. O sea, lo que vamos a entender es lo siguiente, que si vemos que de cada detalle de la Torá depende el mundo, estamos hablando de cosas muy profundas que no las llegamos a captar. O sea, hay algo atrás de todo esto que no llegamos a captarlo. O sea, es todo de la sabiduría divina. Que la sabiduría divina me obliga a cumplir la mitzvah de tal modo para que los mundos puedan seguir existiendo tal cual. Igual dice que un pelo de una persona. Dice que un pelo de una persona recibe su vitalidad de la cabeza de la persona, del cerebro de la persona. Si en realidad un pelo, con respecto al cerebro, a la cabeza, es como es insignificante. Sin embargo, recibe la vitalidad de la cabeza de la persona. ¿Sí? Hay millones de pelos, millones de detalles, por llamarlo de un modo, ¿sí? Y dice que todo depende de la cabeza de la persona. Y dice que cada detalle de las mitzvot, así está explicado en dos libros, que uno se llama Hidra Rabba, que son todos, y los Tikkunim del Zohar, son todos libros cabalísticos. Cada detalle de la mitzvah está comparado con un pelo. Y esta era la alegría del rey David, que él cantaba y se alegraba su corazón al estudiar la Torá cuando tenía dificultades. O sea, cuando él estaba en problemas, él estudiaba la Torá y la Torá le traía alegría. David tuvo bastantes problemas en su vida, desde problemas en su reinado hasta problemas familiares, y él como que se refugiaba en la Torá. Pero el hecho dice que él alababa a la Torá diciendo que esta es la grandeza de la Torá, esta es la grandeza de la Torá, que de un detalle de la Torá dependen los mundos, y él decía que la Torá es un canto, como un canto a la vida, por esto fue castigado. Y Dios le dijo, ¿acaso para vos la Torá es un canto? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que dijo mal David? A ver si entendemos. David dijo, cuando él vio
que todo el mundo depende de un pequeño detalle en una mitzvah, era tal el entusiasmo que él tenía que dijo, esto es una ópera, una ópera prima, es una maravilla esto. Es increíble lo que estoy leyendo. Eso es lo que él dijo, ¿sí? Y Dios le dijo, eso que vos ves como una maravilla es apenas un detalle de la Torah. La Torah es mucho más que eso. Por eso Dios le dijo, por eso Dios lo castigó. Porque la Torah, vos la estás encasillando, sí, es la ópera prima. No, le dijo Dios. Estás equivocado. ¿Por qué? משום שבאמת מעלת הזו של תורה, שכל העולמות בטלים לגבי דקדוק אחד ממנה, porque este concepto de la Torah, que decimos que todos los mundos están anulados totalmente a un pequeño detalle de una mitzvah, y Rag Mibhinat Ajoraim, Ahitzoniut, dice, este concepto, que todos los mundos dependen y están anulados a un pequeño detalle de la Torah, esta es solamente la parte superficial de la Torah. O sea, estamos entrando en el tema de lo que estamos hablando. Todos los mundos dependen de un pequeño detalle de la Torah, de un pequeño detalle del tefilim, de un pequeño detalle de una mezuzá. Todos los mundos, no solamente este, sino todos los mundos espirituales. Y decimos que eso es solamente la superficialidad de la Torah. La Torah es mucho más que eso, dice. Que Moshe Katú, como está escrito en otro lado, en nombre de Arizal, el famoso cabalista, dice que Noblot Jochma Shelema la Torah. La Torah es algo, perdón, la Torah es algo que se desprende del cielo. O sea, es algo como que, a ver, un fruto que cayó porque estaba maduro y se cayó del árbol. Bueno, eso es la Torah. Lo que nos llega a nosotros es eso. Algo muy superficial, dice el Zohar. Pero lo profundo de la sabiduría divina, que es lo profundo y lo místico de la Torah, esto está unido a Dios. O sea, nosotros, ¿cuál es el contacto que tenemos con la Torah? Las halajot, las leyes de la Torah. Lo que podemos estudiar de la Torah, lo que tenemos que cumplir de la Torah. Eso es meramente la parte superficial de la Torah. La parte interna de la Torah, la parte profunda de la Torah, solamente está como unida a Dios, no está revelada. Entonces lo que Dios le dijo a David, ¿cómo te atreves a decir que esto es lo máximo cuando hay mucho más que esto? Vos estás diciendo, esto es la ópera la más linda que escuché en mi vida. Dice, no, estás equivocado, la Torah es mucho más que eso. Y este nivel de Torah está unido al Dios infinito de una manera absoluta. Y con respecto al Dios infinito, todos los mundos son la nada absoluta. Kiatahu Achelon Ibraolam, dice. Entonces, cuando hablamos de las leyes de la Torah, de los detalles de las halajot, de las mitzvot, decimos que esto impacta en el mundo. O sea, hay una relación entre la mitzvah y el mundo. La mitzvah tiene un impacto sobre el mundo. El mundo tiene un impacto sobre la mitzvah. Si yo no hago la mitzvah como corresponde, entonces los mundos no reciben la vitalidad que tienen que recibir. O sea, como que hay una relación entre el mundo y la mitzvah. Con respecto a Dios, no hay relación con el mundo. No existen los mundos. El mundo no existe, es solamente una ilusión. Había un famoso dicho de un Hasid, que él decía que después de estudiar Kabbalah y Hasidismo, él llegó a la conclusión que el mundo no existe. Hay todas unas teorías, la verdad que no soy un experto, pero sé que hay teorías en física cuántica que hablan si el mundo existe, si el mundo no existe. La verdad que quiero meterme un poco en eso en algún momento, pero tengo que investigar para eso. Pero este Hasid llegó a la conclusión que el mundo no existe, porque según lo que él entendía, lo que él estudiaba, el mundo no existe, es solamente una ilusión. ¿Sabés por qué el mundo existe? Decía él. No recuerdo el nombre de este Hasid, pero muy famoso. ¿Sabés por qué sé que el mundo existe? Porque la Torah dice que Dios creó el mundo. Porque si no, para mí sería toda una ilusión. O sea, el mundo para Dios no existe.
No existe, no lo afecta absolutamente en nada. Así como Él era único antes de crear el mundo y no había otra cosa que existiese, así es ahora con todas las creaciones que hay, Dios es único en el mundo. Todo lo demás está totalmente anulado. Por lo tanto, dice, a la parte interior de la Torá, a lo místico de la Torá que está unida a Dios absolutamente, no podés decirlo, no podés alabarla a ese nivel de la Torá diciéndole, vos sos la vida de los mundos. ¿Por qué? Porque es mucho más que eso. No es solamente, cuando vos decís que la Torá es la vida de los mundos, estás encasillando, esto es la Torá es la vida de los mundos. Le dijo Dios al rey David, la Torá es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Un segundito. ¿Se va entendiendo el concepto? ¿Quieren preguntar algo, aclarar algo? ¿O seguimos? Si quieren me interrumpen. Sí, dale. No, es similar a cuando, por ejemplo, algunos dicen, denominan a Dios Boreolam, y en realidad Boreolam es darle un límite, digamos. Hay una discusión sobre ese tema, ¿no? Yo con los turcos no me metería, Adrián, pero... No, pero voy al concepto que vos decís, es decir, si uno trata de ponerle una finitud, entonces lo está limitando, tanto a la Torá como a Dios. Entonces, lo que creo que estamos planteando es, en realidad no podemos ponerle un límite. Y por más que David lo haya hecho con buenas intenciones, si le puso un límite, es porque le está quitando su esencia, que es que no tiene límites. Exactamente. Bueno, vamos nada más a explicar para el que no está familiarizado. Boreolam, cuando se refieren a Dios, es el creador del mundo. Y Dios es mucho más que eso. No es el creador del mundo. Está muy por encima de eso. Está muy correcto. Y dice que el mundo es absolutamente, está anulado a Dios. Entonces dice que la parte de Pnimiut Torah, que es lo interno de la Torah, lo místico, es la alegría de Dios, no es la alegría del ser humano, porque el ser humano no llega a captarlo, o sea, no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. El único que sabe y que entiende la profundidad de la Torah y que puede decir, esto me da alegría, David dijo, la Torah me da alegría. No sabes de qué estás hablando, le dijo Dios a David. Solamente a Dios le puede dar la Torah alegría, porque él sí sabe de qué está hablando. Está explicado sobre Dios que todo lo que Dios sabe, esto lo trae Maimónides muy claramente, todo lo que Dios sabe, a diferencia de lo que el ser humano sabe, el ser humano adquiere conocimientos. O sea, ahora yo sé algo que antes no sabía, o mañana voy a saber algo que hoy no sé. Estoy adquiriendo algo que es externo a mí. Cuando Dios decimos que conoce algo, que sabe algo, es porque se conoce a sí mismo, porque todo es Él. O sea, no hay algo externo a Dios que Dios conozca. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, no es como el conocimiento humano, que estás entendiendo algo que está fuera tuyo, fuera de nosotros. Está entendiendo algo y entiende algo y sabe algo que es Él mismo. Pero para nosotros todo esto está oculto. Como está escrito, que Dios le dijo a Moshe Rabbeinu, Moshe le dijo, quiero verte, quiero ver tu cara, y dice, vas a poder ver mi parte posterior, le dijo Dios. Berraíta etajoray, vas a ver como mi parte posterior. Ufaná y lo yeraú, pero mi cara no la vas a poder ver. O sea, captar lo profundo de lo divino es imposible ni siquiera para Moshe Rabbeinu. No existe. O sea, vas a poder captar algo de lo superficial de la Torah. ¿Estamos? Una de las... Sí, dale, Víctor. A ver, una pregunta, no sé si tiene que ver, ¿eh? Todo tiene que ver, dale. Cuando uno entonces cumple una mitzvah, ¿cumple una parte o cumple toda la mitzvah? Bueno, vos podés cumplir toda la mitzvah. La mitzvah es una. Toda, o sea, todo el sentido filosófico. ¿Te referís a una mitzvah o a todas las mitzvot? Bueno, a toda una, lo mismo. Está O sea, el la sentido mitzvah, filosófico de la totalidad y de la finitud. está bien, o sea, la mitzvah hay que cumplir todas, obviamente,
no sabemos cuál vale más que otra, es lo que dijimos antes, No, eso ya siempre lo ¿sí? Eso decimos. está claro. Y la mitzvah se cumple en el momento que vos la ejecutás, o sea, hay un momento que ejecutaste la mitzvah y la cumpliste. Después estará el tema si tuviste las intenciones correctas, si entendiste lo que hiciste, si lo hiciste con entusiasmo o no lo hiciste con entusiasmo, pero yo me puse los tefilín en la mano y me los enrollé en el brazo, cumplí la mitzvah. Ya está, la mitzvah la cumplí. Sí, pero vos estás diciendo, que nosotros tenemos capacidad de captar la superficie, siquiera, de lo que es la Torá, Por eso, la que acción. la totalidad, La acción podés captar bueno, está bien, y podés entender está ciertas bien. cosas, obviamente. Vos podés entender ciertas cosas, podemos entender. Así como a Moshe le mostró ciertas cosas, ¿sí? Cada uno, según sus capacidades, va a entender hasta donde sus capacidades le dan y obviamente sus ganas de estudiar, ¿no? Pero otra cosa que siempre se decía en la yeshiva, yo me acuerdo, y esto lo conté, lo compartí varias veces, que en definitiva, cuando uno estudia Hasidismo, uno estudia Cábala, si vos te pones a pensar y a profundizar, es como el famoso dicho, solo sé que no sé nada. Cuanto más me meto, más me doy cuenta de la infinitud de Dios y más me doy cuenta que es imposible entenderlo, es imposible abarcarlo. Entonces, se preguntaban, entonces, ¿para qué estudiamos todo esto? Dediquémonos a la acción concreta, ¿sí? ¿Para qué necesidad de estudiar el Zohar, la Cábala, que el otro día dijimos, si no nos lleva a la acción, tampoco tiene un gran valor, o como filosofía, no, la Torah no es una filosofía, es una manera de vivir. Entonces, la idea es, entonces, vamos a lo contrario, ¿para qué sí estudió la Cábala? Vamos a suponer una persona que sí cumple todas las mitzvot. Igual no va a llegar a entender lo que es Dios. Entonces, ¿para qué estudia? Y la respuesta es que cuando venga el Mashiach vamos a ver las cosas, ahí sí vamos a entender. Dios nos va a dar la capacidad de percibir todo eso. Y la única diferencia entre haber estudiado en vida o no haber estudiado es que en el momento que te lo muestren vas a decir, ah, esto era. Esa es la única diferencia. Como que en realidad no vamos a entender nada. No vamos a entender nada. Pero lo que sí tenemos que saber, lo que nos dice claramente el Alter Rebbe acá en el Tania, lo que nos dice el Zohar, lo que le dijo Dios a David, vos tenés que saber, nosotros tenemos que saber, cada uno de nosotros, que cada mitzvah que hacemos afecta absolutamente todo. Afecta absolutamente todo. ¿Sí? Cada detalle de cada mitzvah afecta absolutamente todo. Nada es secundario. Podremos, capaz que no tenemos la fuerza de voluntad o no tenemos hoy la preparación para cumplir todas las mitzvot o no se nos vino las cosas, pero en el momento que vos podés hacer una mitzvah, sabé que estás moviendo cielo y tierra, literalmente. O sea, no es que, capaz que. No, 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 no. Te dice, toda la vida del mundo depende de esa pequeña acción que uno está haciendo. Eso es lo que está diciendo. Y dice que el único que puede regocijarse en la Torá porque entiende realmente lo que es Dios. Por eso Dios le dijo a David, ¿qué te estás regocijando si no sabes ni de qué estás hablando? O sea, vos no sabés lo que estás hablando. Eso es lo que le dijo Dios a David. Entonces, lo que tenemos que tomar conciencia nosotros es la responsabilidad que tenemos y la oportunidad que tenemos, ¿sí? Siempre hablamos de responsabilidad y oportunidad. Tenemos la oportunidad, literalmente, el ser humano, de impactar no solamente la tierra, sino los cielos. Cuando se dice alinear los astros, eso depende de nosotros. No es que se va a alinear solos. Depende todo absolutamente de nosotros. Entonces, a no desmerecer ninguna mitzvah, cuando tenemos la oportunidad de cumplir una, se nos presenta alguien y nos da la posibilidad de cumplir una mitzvah, aprovechar el momento, ¿sí? La Torah dice, el Talmud dice, Ajol, Jatov beajol, Jatov usti. Aprovechá y comé, aprovechá y tomá. Cuando tenés la oportunidad de hacer algo bueno, aprovechalo. Bueno, eso es lo que quería compartir hoy con ustedes.